Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. Todos hemos hecho un viaje que nos ha llevado a pensar en las heridas que nosotros provocamos en las manos del Señor. Cada uno de nosotros, con nuestros pecados, con nuestras carnalidades, con nuestras malas actitudes, hemos contribuido a lacerar el cuerpo de nuestro Señor. Pero también nos lleva a un viaje en el que pensamos: qué bueno que nos encontramos con Cristo Jesús y Él nos hizo nuevas criaturas. ¿Cuántos se alegran de que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús? Hoy toda la decoración que tenemos acá, aros de distintas bicicletas, y tenemos por allá un avión, y tenemos por allá un tuk-tuk. Yo nunca me he subido a un tuk-tuk. Ya veo que aprovecho ahora para ver cómo son por dentro estos tuk-tuk. Si usted se ha subido a un tuk-tuk, pues ya tiene la experiencia. Pero yo es primera vez y me voy a sentar aquí en la parte del pasajero. La verdad que es un invento de la India muy bonito. Me refiero del país de la India. No estoy ofendiendo a nadie. Pero esta decoración se hizo precisamente para Transformadas 2014. Ya están vendiendo los tickets para Transformadas 2015. Empezaron hoy. Llevamos más de 500 tickets vendidos. Y la gente estuvo muy feliz ayer aquí en este evento de Transformadas. Las señoras tienen sus valijas porque apenas si les encanta ir de compras. Van a París y se van a meter a los almacenes. Van a Miami y van a buscar los outlets. Les encanta andar de compras. Pues en este viaje de la vida, yo me he remontado a mi infancia. Yo tuve la dicha de conocer a Cristo cuando era niño. Tuve el privilegio de nacer en una familia cristiana evangélica y tuve la dicha de tener a la par a mi abuela Jerónima, viuda de López, la abuela Choma. Les he hablado de ella. Pero ¿cuántos de los que están aquí conocieron a mi abuela Choma? Muy pocos. Yo sí la conocí. Sí. No conocí a mis abuelos maternos porque mi madre quedó huérfana a los 4 años de padre y de madre. Por cierto, me contaba el otro día que su abuelo, que se llamó Víctor Roche, fue pastor de una pequeña iglesia allá en el sur del país. Así que por ambos lados tengo una buena herencia cristiana. Pero ahí está mi abuela, miren ustedes qué señora tan guapa, una señora muy alta, una señora muy cristiana, una señora que amó a Dios con todo su corazón. Y en mi infancia, la iglesia que me quedaba allí apenas a un paso de Perico, pues sirvió para mí de refugio. Allí encontré la alegría de vivir, allí encontré el propósito para vivir, allí logré estudiar para predicar y llegué a ser copastor de esa iglesia bautista, el Calvario Central, en la que Dios me permitió crecer. Los primeros 4 años de mi educación primaria los pude hacer en un colegio evangélico que se llama Emanuel, estaba en la zona 8. Se le conocía como La Colina porque era una de las colinas de Vistahermosa 8. Y allí estaba ese colegio. Pero todos los lunes había un devocional en la capilla del colegio Emanuel. Y hacían llamado a la conversión y
varias veces siendo yo chico, pues pasé al altar a aceptar a Cristo. Pero fue cuando tenía 12 años que en una escuela bíblica de vacaciones, lo que hoy llamamos una semana de arte y recreación, pero que también es bíblica, allí, con mayor conciencia, ya a los 12 años, los mismos miembros de la nación de Israel tienen una actividad para los niños que cumplen 12 años que se llama el Bar Mitzvah. Allí declaran a ese muchachito de 12 años hombre y lo hacen responsable. Por eso yo creo que alguien de 12 años ya tiene bastante sentido de responsabilidad. Y si sus hijos no lo tienen, a usted se le está pasando la época. Pero a los 12 años recibí a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador personal. Y en diciembre de ese año 1962, en una de esas frías noches de diciembre en Guatemala, me bauticé en agua, en un bautisterio que existía allí en ese templo del Calvario y que tenía atrás, en la pared del fondo, dibujado un paisaje muy bonito que ilustraba el paso del hombre por la vida y el rapto que se daba. Era una historia de todo el evangelio allí. Pues ahí me bauticé a los 12 años. Era un agua fría. Créanme, ahí sí uno experimenta la muerte espiritual. Dice, cuando uno se bautiza, uno muere en Cristo y lo resucitan. Pues ahí sí sentí yo lo helado de la muerte. Pero ya estaba entrenado para lo frío, porque cuando no teníamos agua en la casa había que irse a bañar a la pila pública. Y créame, bañarse en la pila pública a las 5 de la mañana, eso sí es frío. Y si usted no se estaba quieto, le sonaban con la palangana en la nalga derecha o en la izquierda, y usted trataba de aquietarse, pero esos guacalazos de agua fría lo hacían a usted vibrar como nada. Pues total, me bauticé en diciembre. Los principios del año 63 fueron muy dramáticos, porque la única abuela que conocí, que tenía 80 años de edad cuando yo nací, y que ha de haber tenido sus 86, 87, 88 años cuando ella iba a predicar a las iglesias de la ciudad capital, que no eran muchas, y estaban llenas de señoras, y en las sociedades femeniles allá estaba mi abuela predicando. Y el nieto que casi siempre la acompañaba era yo. Así que yo era el que disfrutaba cuando ella llegaba a un lugar y se sentía cansada y se sentaba. Y yo la entiendo ahora que ya voy llegando a los 80. Bueno, voy por 64, pero ya voy llegando. Que cuando usted se cansa, ¿qué es lo que tiene que hacer? Yo miro a nuestros nietos que ellos no paran, ¿verdad usted? Corren, brincan, pero ya cuando usted va llegando a la tercera edad, ya no solo tiene plata en el cabello, oro en los dientes, sino que tiene plomo en los pies, ¿verdad? Ya cuesta caminar. Mi abuela se sentaba, abría su bolsa grande, de ahí sacaba un banano, una fruta, un dulce, y yo pacientemente la esperaba. Nos subíamos al bus, nos íbamos a la iglesia donde ella iba a predicar, y luego ella compartía, y cuando iba a citar un texto bíblico, entonces me llamaba y me decía: Jorge, léeme allí en Salmo 91, o Mateo 24, o Santiago 4, o el pasaje que ella iba a utilizar para predicar. Y ahí pasaba yo, un muchachito así, mire, muy lindo el muchachito, chiquitito, tenía pelo, aunque no lo crean, tenía pelo, era muy rizado mi pelo, era un niño muy bonito, no sé qué me pasó. Pero ahí estaba entonces con la abuela, al frente del grupo de señoras, leyendo la Biblia. Mi abuela era analfabeta,
No sabía leer ni escribir, pero sabía más Biblia de memoria que la que yo sé hoy en día. Y ella me pasaba a leer. Entonces, hoy comprendo que la abuela estaba haciendo una labor de discipulado de su nieto. Cuando salía a repartir tratados, me llevaba con ella a repartir tratados. Tratados le llamábamos a una hojita que tenía impreso un mensaje del Evangelio, y nosotros nos poníamos en la calle a repartirlo a la gente. Muchos lo recibían, otros lo tiraban, pues lo recogíamos y lo volvíamos a repartir. Pero ya estaba mi abuela en sus 80s discipulando a uno de sus nietos. Cada vez que era hora de irme a la escuela, que era ya en horas de la tarde, yo pasaba con ella y le decía: abuela, regáleme un centavo. Porque con un centavo en los 50s usted compraba muchas cosas en la tienda. Un centavo. Usted compraba un helado, compraba un puño de dulces, compraba muchas cosas. Entonces siempre me decía: ¿cómo no te voy a dar el centavo? Pero primero léeme Lucas 5. Y entonces todos los días tenía que leerle un pasaje de la Biblia si quería mi centavo. Entonces me enseñó dos cosas en el discipulado muy importantes para un futuro pastor. Uno, leer la Biblia. Y dos, aceptar ofrendas. Ahí aprendí yo a recibir ofrendas desde niño. Ya sabía que si le leía a mi abuela un capítulo de la Biblia, me daba una ofrenda de un centavo. Esa abuela me fue discipulando, me fue enseñando a leer la Biblia, a compartir el Evangelio con otras personas. De ahí que llegó un día en que la abuela tuvo una experiencia interesante, que yo creo que se las voy a repetir porque hay muchos que no la conocen. Cuando yo nací, había un primo que vivía en el dormitorio de mi abuela. Este primo se llamaba Hugo. Y desde que yo tengo memoria, él estaba ahí en una cama en el dormitorio de mi abuela. Este primo había nacido paralítico, sordo, mudo y epiléptico. Y su mamá, mi tía Elisa, pues por algunas razones que yo no conozco, decidió llevarlo para que lo cuidara mi abuela y mi tía Raquel, que eran las que lo bañaban todos los días, le daban de comer, lo vestían, lo sacaban al sol. Y yo pues contribuía con lo que podía. Yo iba a jugar con Hugo un rato ahí. Y ahí jugaba y él se reía mientras babeaba. Pero aprendí también en ese discipulado desde la infancia que usted no protesta, no se queja porque tiene un nieto enfermo, paralítico, epiléptico, sino que usted lo que hace es servirlo con mucho amor. Y ahí aprendí yo que el amor más puro y más sincero se expresa cuando alguien está totalmente discapacitado. Yo nunca oí quejarse a mi abuela ni a mi tía. Pero una noche empezó Hugo con paroxismos uno tras otro, ataques epilépticos. Y es feo ver a alguien que sufre epilepsia. El rostro se le desfigura, todo el cuerpo se le crispa. Y yo nunca había visto a alguien sufrir un ataque tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y entonces yo iba al dormitorio de mi abuela, me sentaba en una banca de madera que estaba allí y veía la agonía de Hugo. Hasta que una de esas noches Hugo murió. Pero ahí me quedó otra cosa muy buena, una lección muy importante. Mi abuela, que tenía 90 años, en ese momento se tiró al suelo, se arrodilló
levantó sus manos al cielo y dijo: gracias, Señor, porque has llevado a Hugo a tu presencia. Ahora sí, Señor, me puedes llevar a mí. ¿Quién iba a cuidar de Hugo, Señor, si yo me voy? Eso es un discipulado real. Ese es un discipulado que se enseña con la vida, con el ejemplo, enseñando a los demás que el amor no siempre es muy hollywoodense, no siempre es de besos y abrazos. Muchas veces es de cambiar pañales por 30 y pico años. Y eso no es muy fácil. No pasó un año sin que la petición que hizo mi abuela se hiciera realidad. Y entonces cayó enferma. No sé exactamente de qué se enfermó. Por ahí he oído cosas. Yo tenía 12 años, pero la abuela pasaba sus días y sus noches cantando himnos, recitando salmos y evangelizando a los vecinos y parientes que llegaban. Uno de los casos extraordinarios de esos días de agonía de mi abuela fue la visita de mi tía Teresa, una de las tías más de mayor edad que tenía mi abuela. Tenía más de 30 años de no visitar a mi abuela, porque mi abuela se había convertido a Cristo y esta tía se había resentido porque ella se había convertido en una cristiana evangélica. Pero supo que se moría su mamá y llegó a verla. Una tía muy dura, se le veía su estilo muy fuerte, aunque estaba resentida por muchas cosas. Pero ahí mi abuela le habló de Cristo y le dijo: Teresa, yo estoy a punto de irme al cielo, y si tú quieres ir conmigo allá al cielo y quieres verme de nuevo, tú tienes que entregar tu vida a Jesucristo, arrepentirte de tus pecados y reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Y en ese momento la tía se quebrantó, se reconcilió con su mamá, se reconcilió con Dios. Y los años que yo la vi vivir de ahí en adelante a la vecindad de mi casa, fue una mujer fiel al Señor. Agonizaba la abuela y todavía evangelizando a sus hijos. Mis hermanos, hay esperanza. Su hija, su hijo que no quiere estar en los caminos del Señor, tenga paciencia, siga compartiéndole de Cristo, siga orando por él, siga esperando. Dios no ha terminado de obrar. La promesa es: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu familia. Así será, mi hermano. Su familia será para Cristo. Una madrugada me van a despertar y me dicen: Jorge, te llama la abuela. Me levanto yo así medio adormitado, salgo de nuestra casa, me dirijo a la casa de la abuela, entro, el cuarto estaba lleno de gente y me dice la abuela: Jorge, arrodíllate. Que allá a la orilla de su cama yo me arrodillé y ella extendió sus grandes manos, me las puso en la cabeza y empezó a bendecirme y a decir: Dios mío, haz de mi nieto un predicador del evangelio, hazlo un siervo tuyo, Señor. Y en ese momento yo recibí un rumbo para mi vida. Ella marcó mi vida, me discipuló y contribuyó con todos los demás que hicieron discipulado. Los maestros de la escuela dominical, los pastores de la iglesia, mi madre, los líderes de jóvenes. Pero la abuela tomó muy a pecho el asunto y ella allí marcó mi vida. 2 horas después, la abuela falleció. Pero aquí estoy ahora,
cumpliendo el deseo y la oración de una abuela que discipuló a su nieto. ¿Cuántas abuelas hay aquí hoy? Quiero ver sus manos levantadas a las abuelas. ¿Y cuántos abuelos sabemos aquí? A ver, levantemos nuestras manos, abuelos. Démosle un aplauso a todos los que somos abuelos. ¡Qué oportunidad la que Dios nos da! Que gracias a esos viejos discipuladores de estos niños en aquel entonces, ahora somos nosotros los viejos discipulando a los niños y a los jóvenes. Y yo bendigo a Dios porque este nieto de la abuela Choma predica el evangelio, pero ahora hay bisnietos de la abuela Choma predicando el evangelio, y pronto habrán tataranietos de la abuela predicando el evangelio. Todo gracias a una mujer que cumplió con el deseo, el último deseo de Jesús. El último deseo de Jesús es muy importante. El último deseo de mi abuela fue que Dios me hiciera un predicador del evangelio. ¿Sabe cuál es el último deseo de Jesucristo? Jesucristo dijo claramente cuando ya estaba a punto de irse: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vayan y hagan discípulos. ¿Cuál fue el último deseo de Jesús? Vayan y hagan discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Los últimos deseos de Jesús fueron muy claros, muy profundos y están vigentes. El último deseo de Jesús antes de ser llevado al cielo, porque ya Jesús había muerto, y en la cruz su deseo fue: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese fue el último deseo de Jesús antes de morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y usted y yo hemos alcanzado ese último deseo de Jesús, porque Dios nos ha perdonado todos nuestros pecados y estamos aquí hechos nuevas criaturas. Pero antes de irse al cielo, las últimas palabras de Jesús resonaron en sus discípulos: vayan y hagan discípulos a todas las naciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros entonces? Elemental, mi querido Watson. ¿Qué tenemos que hacer? Ir. ¿Ir y qué? Hacer discípulos. Hoy me da un poco de pena porque muchos jóvenes predicadores y muchas iglesias han cambiado un poquito el concepto de la gran comisión. Así se conoce el deseo de Jesús ahí en Mateo 28. En vez de ir y hacer discípulos, como que se confundieron y ahora leen ir y traer discípulos. En vez de ir y hacer discípulos, van a traer discípulos. Y miran a una iglesia que tiene algunas personas ya discipuladas, ya han aprendido a obedecer lo que Dios ha mandado, y entonces las empiezan a seducir de alguna manera, a veces hasta con profecías, a veces invitándolos a actividades, a veces regalándole cosas, en fin, para que llenar su templo con discípulos hechos. Y ya no siguen haciendo discípulos. ¿Creen ustedes que la gran comisión de Jesucristo es solo para la fraternidad cristiana en Guatemala? ¿Solo nosotros somos los que tenemos que predicar el evangelio y hacer discípulos? Ay, hermano, dicen, es que Dios le ha dado a usted el don de la evangelización. Es que no es un don, es una comisión. Y la comisión se le ha dado a las asambleas de Dios, a la iglesia de Dios, a los bautistas, a los presbiterianos, a todas las iglesias de distinto nombre que existen. Todas tenemos la gran comisión de ir y hacer discípulos. Ahora pregúntele usted al que está al lado suyo:
¿Cuántos discípulos ha hecho usted? ¿Cuántos discípulos ha formado? Si usted no ha hecho un solo discípulo, ¿no cree que es tiempo de empezar a hacer uno? Sí. Pero pastor, usted es el que predica. Sí, yo soy el que predico. Pero aquí tenemos 570 células en las cuales hay 1140 predicadores. Y en las células hay otros predicadores. Y cada uno de ustedes donde está, usted predica. Usted predica sin decir nada. Y con su conducta usted predica. Y cuando lo ven que usted se clava en las cosas que son de la empresa, está predicando mal. Pero cuando ven que usted es de los que no se clava las cosas o no se roba las cosas de la empresa, entonces dicen, este cuate de veras es cristiano. Cuando ven que usted sí cumple y paga sus impuestos, dicen, este cuate sí le da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero todos nosotros tenemos que cumplir la gran comisión. La gran comisión hay que obedecerla. La gran comisión hay que hacerla una realidad. ¿Cómo hacemos un discípulo? Muy sencillo. Si usted tiene un nieto, si usted tiene un hijo, ahí tiene un posible discípulo. Enséñele a orar, enséñele a leer la Biblia, enséñele a diezmar, enséñele a amar al prójimo, enséñele todo lo que usted ya sabe. Eso es lo que hacemos en la zona de campeones con los niños, irles discipulando, irles enseñando. Pero si nosotros le enseñamos al niño a no mentir y usted en su casa es el primer mentiroso, no está colaborando con el discipulado. Usted tiene que colaborar. Si lo llaman para cobrar, usted no debe decirle a su hijo, decirles que no estoy, porque ahí les está enseñando a mentir. Mejor usted agarre el teléfono y dígale a su acreedor, disculpe que no he podido pagarle, ya podré pagarle. Pero maneje la verdad. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a la gran comisión, estar dispuestos a cumplirla, ir y hacer discípulos a todas las naciones, ser luz en medio de las tinieblas, que nosotros podamos transformar vidas con nuestro ejemplo y llevar a los recién convertidos al bautismo en agua. El bautismo en agua es clave, por eso dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo es la muestra pública de que alguien al sumergirse está muriendo con Cristo a su vida pasada y que al salir del agua está resucitando a una nueva vida con Él. No bautizamos niños porque la Biblia dice en Marcos 16, el que cree y es bautizado será salvo. Primero hay que creer, luego bautizarse. Un niño no está en capacidad de creer. Y si un niño se muere, no se va al limbo. El limbo ya no existe, aún desde el punto de vista de la Iglesia Católica. Ya no existen estas cosas. Hasta donde yo entiendo. Si un niño se muere, de los niños es el reino de los cielos. Usted no se aflija, su niño no está bautizado, se muere, vuelve al Señor. Pero cuando el niño ya cree, hay que bautizarlo en agua. Y por eso es que es importante discipular a nuestros niños para que lleguen a creer y enseñarles a obedecer todo lo que el Señor nos ha mandado. Por eso cuando discipulamos no solo enseñamos, supervisamos, corregimos y animamos, como cuando a un niño lo enseñamos a comer. Ojalá usted pudiera agarrar a su bebé cuando sale del hospital y decirle, bueno hijo, aquí en la tierra las necesidades fisiológicas las hacemos en el baño. Así que de ahora en adelante al baño. Mentira. No puede ser. No puede ser. Esa criatura tiene que ser enseñada. Eso es ser discipulado. Y cuando usted agarra un nuevo convertido, muchas veces la chorrea. El nuevo convertido la chorrea cada rato. No te dije que no chuparas, pues. Y ahí está bien, socado otra vez.
Hay que meterlo a un grupo de alcohólicos anónimos para que lo ayuden. También tenemos la importante necesidad de enseñar a nuestros hijos con paciencia. Al fin aprenden a orinar por su cuenta, a hacer el número 2 por su cuenta, a vestirse por su cuenta, a comer por su cuenta, pero eso después de un rato, varios años. Se convierte su amigo, hay que disipularlo. Y nosotros vamos a ayudarlo. ¿Cómo? Llévelo a la célula, inscríbanlo en la facultad de liderazgo, ahí los catedráticos le van a enseñar, ahí va a aprender. 8 meses, 28 temas sobre visión de la iglesia, liderazgo, sobre doctrinas básicas, y ahí se le va a llevar a un retiro espiritual. Todo eso es parte del discipulado. Invierta en el discipulado de su amigo, de su familiar, de su hijo. Y recuerde que Jesucristo termina diciendo: y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esto grábeselo. Jesús dijo: estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Aunque esté preso, ahí estará con usted. Aunque esté en el hospital, ahí estará con usted. Aunque se quede huérfano, ahí estará con usted. Aunque se quede viudo o viuda, estará con usted. Aunque termine divorciado, ahí estará con usted. Donde quiera que usted esté, el Señor ha prometido estar con usted siempre. Para ti, el día de hoy traemos 5 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos, tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas bíblicas para prosperar y Alas para tu economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. Escritos por el Dr. Jorge H. López, cada libro recoge su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 5 libros hoy en tu librería de preferencia, también disponibles en Amazon.com. El mejor legado es eterno, no material. Por eso brindamos Diplomado en Teología Básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 3 laboratorios modernos de computación, área con juegos de 578 metros cuadrados, un gimnasio de 642 metros cuadrados y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad. Llámanos al 2243-2100 o visítanos en liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.